Feliz sábado, hermanas y hermanos. Estamos en el capítulo número 3 del libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, y estamos estudiando un tema interesante. El día de hoy vamos a comprender el reposo divino, el reposo celestial, el reposo del alma, el reposo que transforma el corazón, el reposo que nos acerca y nos hace aceptar a ese Jesús como el único Dios que hace reposar el alma cansada. Quédate hasta el final para que puedas comprender este maravilloso comentario del texto bíblico. El texto bíblico inicia diciendo de la siguiente manera: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es la primera vez que se utiliza en toda la Biblia y en todo el Nuevo Testamento a la expresión de Jesús como apóstol, pero es que Jesús también fue un enviado. La palabra apóstol ya hemos mencionado que significa enviado, y Jesús fue enviado a esta tierra. Jesús fue el primer misionero, el primer apóstol, el primero en venir a buscarnos a esta tierra para salvarnos. Dice el texto bíblico, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno cuánto mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Y al parecer, el autor bíblico, desde que inicia el texto, inicia siendo claro. Presenta al que vino, presenta a Jesús, presenta al enviado, presenta al Redentor, como mayor de Moisés, porque esta carta estaba siendo escrita para los judíos. Y los judíos tenían mucha estima a Moisés, y tenían razón de tenerlo así, porque Moisés había sido trascendental para escribir la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Pero por otra parte vemos aquí que mayor que la casa es el que hace la casa. Es decir, entre la casa y el diseñador, y el ingeniero civil, y el arquitecto que le da forma, la Biblia pone por encima al arquitecto, al ingeniero, al que forma parte de esta construcción, al maestro de obra, a los albañiles que ayudan en la construcción, y a los obreros. Creo que detrás de todos ellos presentan el autor, el creador del plano. ¿Por qué la Biblia utiliza esta metáfora? Porque mayor que Moisés, porque mayor que la Biblia, porque mayor que el texto escrito es aquel que lo mandó a escribir o que inspiró la escritura, porque mayor que la iglesia es el autor de la iglesia, porque mayor que el sacerdocio es el dueño del sacerdocio y el verdadero sacerdote que es Cristo Jesús, porque detrás de toda nuestra vida cristiana nunca podemos perder el foco, el norte, el objetivo principal, que es Jesús. Ocupado en las cosas de la iglesia, ocupado en las cosas eclesiásticas, ocupado en el trabajo misionero, no podemos olvidarnos del verdadero misionero, que es Cristo Jesús. Toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, el creador del universo es Dios. Por ende, había que erradicar el pensamiento de los judíos de que Moisés, o el libro de Moisés, o la Torá era superior a Dios. ¿Quién es superior a Dios? ¿La Biblia o Dios? Obviamente que Dios, porque aquí está su palabra impresa. Y hay que respetar, hay que estudiar, hay que considerar, hay que amar esta palabra, porque es la palabra de Dios. Pero no en sí porque es palabra sola, sino porque es palabra de Él. Entonces, el autor bíblico destaca eso, que Dios es creador. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se había de decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y esta esperanza era una amonestación para el judaísmo, los que habían aceptado a Jesús, los que habían aceptado la fe,
de que mantuviesen la retención de la esperanza hasta que Cristo viniese por segunda vez. Porque algunos podían considerar y pensar de que había pasado ya mucho tiempo y que Jesús no iba a volver por segunda vez. Pero ellos debían mantenerse firmes en la doctrina, confiados en el Señor, seguros en Él. No sé si detrás de esta pantalla me está viendo una persona que se siente frustrada con la venida de Jesús, que piensa que han pasado muchos años y que tal vez ya Jesús tal vez vendrá, pero no sabemos cuándo vendrá. No pierdas la fe, no retengas la esperanza, no te apartes de la veracidad bíblica, porque ese Jesús volverá por segunda vez y la esperanza debe estar firme entre el corazón de todos los que creemos y añoramos esa segunda venida de Jesús. Pero Jesús siempre será el centro. Y en otra parte de la Escritura dice que nosotros somos esa casa. De paso, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y Jesucristo no habita en una casa hecha por manos de hombre. Jesucristo habita en nosotros. Yo soy la iglesia, usted es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y esa casa debe de estar abierta para retener y recibir a Jesús en nosotros, en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser, y permitir que Él trabaje todos los días en nuestra vida. El texto bíblico continúa diciendo, por eso, estamos en el versículo número 7, por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y aquí recordemos que la carta a los Hebreos es especialista en citar el Antiguo Testamento porque está aclarando muchos rituales del Antiguo Testamento. Este es un texto que lo encontramos tanto en el capítulo 6 de Éxodo como en el capítulo 14 de Números. Ahora, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué pasó aquí? El pueblo se levantó en medio del desierto contra Moisés, inclusive contra los hombres y el liderazgo que Dios había colocado. Intentaron ponerse en contra de la palabra del Señor y a resistir a Moisés resistieron a Dios. Y toda esa generación murió en el desierto. Luego Josué lleva otra generación a la Canaán terrenal, a la Canaán, la cual era la promesa dada por Dios a Abraham. Pero resulta que estas personas que estaban en el camino, no se pudo cumplir la promesa para ellos, sino que murieron en el camino. Es interesante, amigos, y espero que estés atento, porque viene lo mejor, que ahora Jesús se presenta como el reposo para aquellas generaciones que estuvieron peligrando, militando, llorando, sufriendo, padeciendo en un mundo desierto, porque esta vida es como un desierto, en el mundo de crisis, en el mundo de problemas, en la vida de enfermedades, en la vida de chascos, en la vida de traiciones. La vida se torna en un desierto, frío de noche y seco y árido de día. El texto bíblico continúa diciendo, donde tentaron a vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Este pueblo no había experimentado un reavivamiento o un arrepentimiento sincero. Su corazón había fallado una vez, se levantaron contra Moisés una segunda vez. Algunos inclusive fingieron arrepentimiento, pero no estaban arrepentidos. Y el Señor no pudo salvar a un corazón endurecido, porque el Señor solamente puede salvar a los que deciden arrepentirse de verdad, de corazón, con sinceridad. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y es que el corazón que no se entrega a Cristo de verdad no entra en reposo.
En el capítulo 4 recién hablaremos del reposo de Shabbat, pero aquí no está hablando de ese reposo que se refería solamente al cuarto mandamiento. Aquí está hablando también de una apelación, una aplicación al reposo espiritual, a ese reposo que te hace, el pecado se encarga de llevar al ser humano como una cierta carga que lo cansa, que lo fatiga, que lo angustia, que trae ansiedad, que trae preocupación, que trae estrés, que trae muchas veces al corazón humano dolor, tristeza, nostalgia, un vacío espiritual que el ser humano siente y no sabe por qué lo siente. Y entonces Jesús ofrecía reposo. Pero estas personas, a rebelarse y endurecer su corazón, no pudieron ingresar al reposo que ofrecía Jesús. Porque no hay mejor almohada para reposar que un corazón perdonado, que una conciencia limpia, libre del pecado, libre del mal. Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros ninguno de vosotros con corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Entonces el autor bíblico está utilizando este ejemplo del libro de Éxodo, del libro de Números, para recordarnos a nosotros hoy que esa rebelión que ocurrió en Cades Barnea no debe de ocurrir hoy día con nosotros. Un corazón que resiste a Dios y que resiste al liderazgo de la iglesia es un corazón no convertido. Hay que tener cuidado y respeto por nuestros líderes eclesiásticos también. Abro paréntesis. Hoy día vivimos en una generación que no gusta de respetar al liderazgo espiritual. Y sea que muchas veces hay errores o no hay errores. Una cosa es corregir el error, otra cosa es reprender el error de manera tal vez personalizada, como manda el texto bíblico. Pero otra cosa muy diferente es ser rebelde, tanto a lo que dice la Escritura como a lo que dice Dios, al igual que lo que dicen sus líderes. Cerrado el paréntesis, el texto bíblico continúa diciendo: antes bien, exhortamos los unos a los otros cada día, que entren tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca con el engaño del pecado. Porque el pecado es engañoso. Y el pecado muchas veces le hace creer al ser humano que está en lo correcto, que está haciendo bien, que está obrando bien, que tiene la verdad absoluta, que todo está bien con su vida, cuando su vida en realidad es un torbellino de pecado, de malas decisiones que van contra la voluntad del Señor. Antes bien, os exhortamos unos a otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cada día el Señor nos hace un llamado a nosotros a que no endurezcamos vuestros corazones por el pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Y una vez hace ese llamado a retener. Retener significa guardar, no soltar, no dejar ir, no dejar escapar, retener la esperanza bienaventurada de Jesús, retener el concepto y la doctrina de que somos salvos solamente por la gracia de Jesús. Los judíos están acostumbrados a llevar un peso sobre sus hombros de rituales, rutinas, costumbres, intentar salvarse por las obras. Y esto lo hacía muchas veces a ellos sentirse tan agobiados, tan cansados, al punto que ellos sentían de que ser salvo por medio de las obras era el único objetivo, y se esforzaban, pero se frustraban. Y con dificultad, pocos de ellos lograban estar conforme y acómodo con sus estándares. Esto lo hacían sentirse cansado. Pero Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces esto significa que seguir a Jesús no es complicado, no es difícil, no es una rutina cargosa. ¿Cuánta gente niega entregarse a Cristo o tiene miedo de entregarse a Jesús porque siente que el Evangelio es una carga muy difícil de llevar? Cuando todo lo contrario, entregarse a Jesús es fácil, es ligero, es sencillo, porque Jesús lleva el peso del pecado en su propia cruz del Calvario, llevó nuestros pecados para que nosotros podamos vivir una vida liviana, sin carga.
Finalmente el texto bíblico concluye diciendo de la siguiente manera, porque somos hechos participantes de Cristo. Leímos eso, versículo 15, por lo cual dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como con la provocación. Y ahí una vez más repite la rebeldía del pueblo en Cades Barnea, cuando se rebelaron contra el Señor y cuando refutaron y se levantaron y tuvieron rebelión contra el mismo Moisés, y por ende no pudieron entrar en el reposo del Señor. Quienes fueron los que habían oído, habiendo oído lo provocaron, y no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y el texto bíblico continúa diciendo, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No fue responsabilidad de Moisés, no fue responsabilidad de Dios, fue elección del pueblo. El pueblo se rebeló, el pueblo no quiso obedecer, el pueblo quiso seguir sus propias concupiscencias, su propia vida, su propia forma de pensar, y como consecuencia de ello no pudo ingresar a ese reposo, que era representación de muchas cosas. Entrar a Canaán significaba también prepararse para entrar al cielo. Significaba que esos israelitas que entraban a Canaán también un día entrarían a la patria celestial, pero posiblemente todos esos que murieron en el desierto no estarán en la patria celestial. Hoy en día nos espera esa patria, nos espera ese cielo, nos espera esa nueva Jerusalén, pero no todos entrarán, solo entrarán aquellos que sean receptivos a la voz del Espíritu del Señor, al entregar su flaqueza, su corazón, sus pecados a Dios, para entrar en el reposo eterno. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, porque nos llamas a reposar en la bendita sangre de Cristo Jesús. Gracias porque de paso este revivado corresponde escucharlo en un día sábado, en un día de reposo, en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Danos un día bendecido, oramos